Siendo las 17:05, se termina el receso decretado por la juez. Le solicito a los presentes se pongan de pie nuevamente para recibirla. Bien, defensa, ya corrió traslado al agente del Ministerio Público con estos datos de prueba que refería antes de establecer el receso. Sí, señoría. ¿Correcto, Ministerio Público? Sí, señora, sí se corrió traslado. De hecho, son copias. Constante uno de un acuse de amparo y 2 comparecencias ante visitaduría que en sí es la misma comparecencia, nada más que me dio doble traslado. Bien, defensa, continúe, por favor. Le voy a pedir que sea breve y lo que refiera del contenido de estos documentos, que sea la parte más esencial para los efectos que nos ocurren. Estos datos de prueba los haré valer en otra instancia, señoría, así que retiro la oferta de estos datos para el presente segmento de audiencia. ¿Algo que manifestar? Ningún, señora. Solamente que no se tengan incorporados a la carpeta. Bien, entonces no se van a incorporar a la carpeta de investigación. La investigación no se suspende ni se interrumpe. Así es, pero hasta este momento Ahí dice que los ya retiran. están incorporados ahí. Ya están incorporados. Desde el momento que se lo di, están incorporados a la carpeta de investigación. Y entonces, no los voy a ofertar como dato en la audiencia inicial, nada más. ¿Algo que manifestar? Se insiste en la petición de que no se tengan incorporados toda vez que no han rendido los elementos y han sentado las bases para la incorporación del mismo a las constancias que integran la carpeta de investigación. Ok, entiendo que no quiere que se tengan incorporados aquí en la audiencia, no, me estoy desistiendo de ellos para la audiencia. Y entiendo que ya están en la carpeta, entonces el mismo término incorporado le estábamos dando doble acepción. La que se refiere al honorable representante social es de que no se tengan por incorporados aquí, estoy de acuerdo, no importa. Bien. ¿Algo más? Pues ya son todos nuestros datos y medios de prueba, señoría, no tengo ningún otro que desahogar dentro de la duplicidad, prórroga, ampliación del plazo, así que solicitaría permiso para debatir la vinculación al proceso solicitada por el representante social. Adelante. Perjurio, hasta en tanto el legislador federal tipifique específicamente las acusaciones falsas, seguirán llegando asuntos como el que ahora nos ocupa. La realidad de las cosas es que considera esta defensa que no se cumplen ni satisfacen los requisitos y exigencias a los que alude hace referencia el artículo 19 constitucional y tampoco los del numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Desde ahora, su señoría, insisto y reproduzco lo que manifesté en el segmento de audiencia inicial de control de detención que se pueda retomar para lo que usted tenga bien que resolver la situación jurídica. La violación de derechos humanos fundamentales en el presente asunto goza de cabal salud. Y surgen las siguientes preguntas, interrogantes y situaciones. El informe policial homologado se encuentra viciado de nulidad en términos del artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a razón de que los policías consignan una confesión o confesiones de mis patrocinados, para las cuales no se encuentran facultados, ya que la fracción 10 del artículo 132 solo los faculta para recabar entrevistas y no confesiones. Es cierto que para el dictado de un auto de vinculación a proceso solo se requiere un estándar mínimo en los datos de prueba que acrediten el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió. Sin embargo, señoría, dichos datos de prueba deberán ser razonables, resultando evidente que en el caso concreto los datos de prueba que expuso la Fiscalía en su solicitud de auto de vinculación a proceso no acreditan un mínimo examen de razonabilidad. Razonable, de acuerdo al diccionario, es acertado, aguisado, atendible, fundado, lógico, plausible,
recomendable, cuerdo, desapasionado, ecuánime, equilibrado, juicioso, reflexivo, reposado, sensato y sereno. Lo que tenemos en realidad es una insuficiencia probatoria. Es evidente que de la reproducción del material visual y de la experticia desahogada se advierte que estamos ante la presencia de una simulación, de un hecho delictivo, circunstancia que deberá considerar con todo respeto su señoría, peor aún, hacerla del conocimiento de la Fiscalía de Servidores Públicos por la probable existencia de un hecho delictivo por parte de los agentes aprensores. El honorable representante social de la Federación pertenece a la Procuraduría General de la República, que es una institución de buena fe. La PGR es de buena fe porque debe creer lo que dice el denunciante y de lo que dicen los oficiales aprensores. Lo que no se vale es que primero no desahogue los datos bajo el deber de objetividad y lealtad, para que también desahogue datos de prueba de descargo. Ir a entrevistar a gente del lugar, verificar que la información que le da la policía sea fidedigna. No haciéndolo, esa buena fe de los que ellos son sorprendidos por la policía, la traslada a un juez federal. No se puede aceptar que la policía diga una cosa en el informe policial homologado, que el MP se abstenga de desahogar datos con probidad y que entonces que venga a sorprender a su señoría diciendo que quiere una control de detención, una vinculación por un delito contra la salud y por un arma. Porque al menos que hayamos visto otro video, de entrada no se ve ningún arma. Por algo se dictó el acuerdo de retención por contra la salud, ni siquiera por lo del artefacto bélico. Es evidente que un oficial de policía en primer lugar apunta a José Luis, por eso él pensó que se trataba de un secuestro, luego abre la puerta, se dirige a otros vehículos y regresa, se mete y se sale. Acabo de definir lo que es la razonabilidad. Al momento de que un oficial aprensor encuentra un fusil de asalto, con las características que menciona la Fiscalía, pues inmediatamente lo asegura, lo embala, le hace su cadena de custodia, etcétera. Lo que no se vale es que venga el fiscal federal y sorprender a un juez de distrito, cuando ni siquiera hay ningún arma. Y respecto al narcótico, no se encontró ningún narcótico en los vehículos. Se los llevaron sin haberlo revisado. Y mire usted, 2 imputados y se llevaron 4 vehículos. Se llevaron también el Toyota de José Luis y el Nissan de Luis Alberto. Y eso es robo. Claro que eso será denunciado en su oportunidad. Porque no es lógico que encuentren narcótico en 2 vehículos y se traigan 4. Esas arbitrariedades deben de terminar con este nuevo sistema. Pero lo que ahora nos ocupa es el delito contra la salud. En ningún momento se hace una revisión, como dicen en el informe policial homologado. Es decir, que en ese informe se falta a la verdad. Y esto debe ser denunciado en su momento. Su señoría, me queda claro que el tema de la flagrancia ya fue resuelto con los datos de prueba con los que usted contaba al momento de ese segmento de audiencia. Pero del video se desprende que ni siquiera hay un control provisional preventivo al que aludí yo, ni siquiera niveles de contacto, toda vez que llegan directamente a la detención sin haber un acercamiento, una entrevista. Contrario a ello, parece que están cumpliendo una orden de aprehensión. Y es evidente cómo levanta su brazo el oficial y le apunta a José Luis con el riesgo de que se le fuera a ir un balazo. Sin soslayar, su señoría, que la denuncia anónima, retomada por su señoría al resolver el control de detención, señalan vehículos, pero no señalan los nombres completos y correctos de mis patrocinados. Señor Ricardo Paredes Calderón es un magistrado federal y aquí nos habla
de la finalidad de los controles preventivos provisionales. Es evitar la comisión de algún delito, salvaguardar la integridad y la vida de los agentes policíacos, etcétera. Pero también nos explica cómo debe ser ese control provisional preventivo. No es llegar y te detengo, no, ni siquiera los niveles de contacto. Y me queda claro que usted, como órgano jurisdiccional, pues conoce el tema más que su servidor. La Suprema Corte, dice el magistrado, introduce otro concepto junto a los de la denuncia informal y control preventivo provisional, el de la sospecha razonable. Pero sin una entrevista, sin un acercamiento, sin un déjame ver qué traes en tu maletín o en tu cangurera, que de haber encontrado un narcótico les hubiera dado derecho a revisar los carros. Aquí insiste mucho el magistrado de la sospecha razonada y dice preventivo en grado menor, en el cual los agentes de la policía pueden limitar provisionalmente el tránsito de los gobernados y o vehículos con la finalidad de solicitar información a la persona controlada. Aquí no solicitan información, Aquí llegan y pácatelas, los detienen. Y a Luis Alberto, Luis Alberto Zúñiga, es el que viene con la camisa blanca en medio del arroyo vehicular. Se bajan del vehículo que viene atrás de la Suburban y lo someten, y luego le meten un patadón para tirarlo al piso. Primero en el carro y luego al piso. ¿Y qué cree? En ningún momento está en el coche. No se ve ningún narcótico, no se ve adentro del vehículo. Él viene caminando. Lo vimos claramente en el video. Y luego dice el magistrado preventivo en grado superior, el cual está motivado objetivamente por conductas proporcionales y razonablemente sospechosas. No se aplica nada a lo que dice el magistrado. Llegan sobre de ellos. Cuando José Luis cierra la camioneta Kia blanca, baja del lado del copiloto de la Suburban una persona y le apunta. No es cierto que hubiera visto algún arma. No hay ningún arma. Tan es así que no fue asegurada, ni se desprende del video que le hubiera embalado, asegurado, puesto a disposición, etcétera. ¿Y qué cree que se ve también en el video? No se ve que sea una zona donde hubiera habido sujetos, vecinos, amedrentando a la policía que los obligara a retirarse del lugar inmediatamente. Lo cierto, su señoría, es que la policía, mire usted, pasa por alto el Protocolo Nacional de Actuación del primer respondiente, preservación del lugar de la intervención. En el caso de que el primer respondiente requiera apoyo para preservar y proceder el lugar de la intervención, deberás gestionar y coordinar el mismo. Mientras tanto, realizará las siguientes acciones y medidas pertinentes hasta que arribe el policía investigador, el perito y o la policía con capacidades para proceder al lugar de la intervención. El oficial llega, abre la puerta y luego se va y luego se mete y luego se sale y luego llega otro oficial y se lleva en el carro. Y el arma de fuego no está. Y luego de que lo someten, casualmente sacan y obtienen las llaves del Toyota Azul de José Luis y del Máxima de Luis Alberto. Esos sí son los carros que ellos traían. También pasan por alto el protocolo del primer respondiente. Terminando la audiencia, se lo voy a facilitar con todo respeto al fiscal para que se lo haga llegar a los policías. Y dice, en caso de condiciones meteorológicas, demográficas que representen riesgos para la pérdida, alteración, destrucción o contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios, el primer respondiente informará al Ministerio Público que recolectará e embalará los indicios o elementos materiales probatorios para que estos no se pierdan. Es decir, que la violación a los derechos humanos fundamentales parece un tren sin frenos. Tampoco se satisfacen los niveles de contacto porque la policía en realidad ni siquiera practica, contrario a lo dicho en su informe policial homologado, una entrevista, como mencioné. De los videos que se reprodujeron se ve que los agentes aprensores, sin mediar contacto alguno, detienen a mis patrocinados. Del video se desprende que la policía le quita inmediatamente un maletín, bolso o cangurera sin mediar justificación alguna, en el que ni siquiera había ni encontraron narcótico para que les diera autorización, esa circunstancia, haber revisado el vehículo, que, dicho sea de paso, ni siquiera está en el yunque Nissan, va por en medio
de la cinta asfáltica, como dijo el perito. No hay certeza, ni siquiera indicios, de que el maletín llevara droga. De la mecánica de hechos del video ni siquiera se infiere que Luis Alberto tuviese posesión del vehículo Yuke Nissan, en el que supuestamente se encontró narcótico. Ah, porque se encontró hasta la PGR. No sabemos cómo llegó ahí. No hay posesión de narcóticos, señoría. Tampoco realiza movimientos de acercarse al carro o abrirlo. Al contrario, la policía lo mete ahí. No sé por qué motivo. La policía arbitrariamente abre la puerta y mete ahí a Luis Alberto. De hecho, él va caminando sobre el arroyo vehicular. Ante alguna sospecha de que portara o poseyera droga, tenían que haber solicitado a Luis Alberto mostrar el contenido, nunca detenerlo. Genera acto de molestia de manera inmediata, sin señalamiento alguno y en consecuencia de forma ilegal e infundada. No había sospecha fundada de que los imputados poseían el narcótico. Los vehículos se encuentran cerrados cuando llega la policía. No tienen orden de inspección de los vehículos. Un oficial abre la puerta del Kia blanco y no se desprende que hubiera algún fusil de asalto o artefacto bélico. Se trajeron 4 vehículos y solo 2 detenidos, sin que mencionara el informe policial homologado la presencia de más sujetos que hubieran dicho, tenían los otros vehículos y se echaron a correr o cualquier cosa, indicativo de que las cosas no son como lo informan, que se trató de un montaje en el informe policial homologado, porque una es la circunstancia que señalan al principio y otra distinta es como fueron en realidad las cosas, que ya nos quedó claro. Y esto, su señoría, genera un efecto corruptor que incide en todo lo demás y con fundamento en el artículo 1 de la Constitución solicito les sean reparados los derechos humanos fundamentales a mis patrocinados. José Luis presenta lesiones graves, severas, que no corresponden a una caída en una jardinera, ni siquiera sobre el piso. Al contrario, es víctima de abuso de autoridad, lesiones y tentativa de homicidio, lo que quedó evidenciado con el dictamen médico de mecánica de lesiones incorporado como dato de prueba ante el Ministerio Público. La policía, señoría, refiere a una confesión de suyo inverosímil e ilógica, además ilegal en su caso porque no había ni defensor ni juez. Se llevan los vehículos sin revisión alguna, no había riesgo, no había arma, ni fue embalada en el lugar. La policía, por razones que se desconocen, incumplió, como dije, con el Protocolo Nacional de Actuación del primer respondiente. En las denuncias anónimas se describen algunos vehículos, señoría, pero no se proporcionan los nombres de mis patrocinados. Tampoco se realiza una inspección a la camioneta Kia, causando suspicacia que llegando a la PGR encontraran narcóticos. 2 detenidos, más 4 vehículos, igual a robo, más abuso de autoridad, más violación de derechos humanos, más simulación. Causa suspicacia que ninguno de los 4 vehículos estuviese debidamente identificado y embalado, rotulado o lacrado, como dijo el perito. Todo lo anterior no da certeza que el Kia trajera un arma, incluso que trajera la droga, y por algo el acuerdo de retención únicamente fue por un delito contra la salud. ¿Cuándo, dónde, cómo, por qué surge el arma o el narcótico? La violación a derechos humanos parece un tren sin frenos. Y con fundamento en el artículo 1, señoría, solicito con todo respeto se le reparen los derechos humanos fundamentales a mis patrocinados. El tema de la flagrancia está claro que ya fue superado. Sin embargo, no solo los artículos 97 al 101 nos sirven para el presente estadio, sino también el 264, 346, 357, 385, el 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Todos ellos hablan de la prueba ilícita e ilegal. Así como el 20, apartado A, fracción 9, que dice: cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Así entonces, para la nulidad de los datos de prueba y su exclusión
Al momento de resolver la situación jurídica, solicito que no se tome en cuenta la supuesta evidencia encontrada. ¿Por qué? Porque se desprende de un acto consistente en la detención de mis patrocinados con violación a derechos humanos fundamentales porque no había flagrancia. Ya lo de la flagrancia ya está resuelto, pero ahora nos queda como defensores pedir la exclusión, porque en el tema de la flagrancia usted no sabía lo del video, ahora ya lo sabe. Ahora ya sabe que estaban cerrados los carros y que él no estaba en el Yunque Nissan. Quiere decir que fueron detenidos ilícita e ilegalmente. Y si fueron detenidos ilícita e ilegalmente, con base en la teoría del fruto del árbol envenenado, todo lo demás también es nulo, como lo es la supuesta evidencia encontrada. Y esto, evidentemente, su señoría, no es culpa del Poder Judicial de la Federación. Esto es responsabilidad de los oficiales aprensores que tratan de sorprender la buena fe del fiscal federal y él, culposamente, la buena fe del juez de distrito. De tal manera que solicito, con fundamento en los artículos que ya le invoqué, 264, 346, 357, 385 y 402, la exclusión de esos datos de prueba. Por otra parte, es evidente que no hay dolo, que no hay autoría. El MP invoca el 15, fracción primera del Código Penal Federal, para que los cometa por sí mismo, pero no cometieron ningún delito. El MP, su señoría, con todo respeto, se abstiene de acreditar, siquiera indiciariamente, que son autores de un delito. Y no se diga Luis Alberto. Él ni siquiera debió haber llegado aquí, lo que es merecedor de una demanda civil por millones de pesos, porque él ha gastado y ha dejado a su familia sola. De tal suerte, su señoría, que al no reunirse los requisitos y exigencias del 19 constitucional, al no haber dolo, al no haber la autoría, al haber sido recabada esa evidencia con violación a derechos humanos de manera ilícita e ilegal, solicito, su señoría, con todo respeto, que dicte un auto de no vinculación a proceso. Es cuanto, gracias. Ministerio Público. Gracias, señoría. Recordemos que el origen del acto de molestia en una primera instancia es a través de una denuncia anónima que se recibe en la misma fecha y horas antes de la detención de los imputados. En ella se manifiesta hechos con apariencia de delitos, inclusive hace mención a 2 vehículos que le fueron asegurados a los imputados, precisamente una Kia color blanco y un vehículo Nissan tipo Juke color gris. Derivado de eso, los agentes aprensores arriban al domicilio que fue recibido en la denuncia y corroboran de forma inmediata la existencia de los vehículos. Asimismo, en el video que fue presentado ante nosotros, concuerda en las circunstancias narradas en el informe policial homologado, en circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es decir, se ve como el señor José Luis manipulaba en un primer momento el vehículo blanco y en el cual se encontraba la puerta abierta. En ese mismo momento en que está abierta la puerta, se ve en el video cómo arriba un vehículo y él, al momento de ver eso, voltea, cierra la puerta, inmediatamente es perseguido. Asimismo, el señor Luis Alberto, encontrándose
igual en el lugar de los hechos, en la parte trasera del vehículo gris de la marca Nissan tipo Juke, en un primer momento se aprecia que uno de los elementos captores arriba ante él y se ve cómo lo somete. Igual se ve cómo intercambian palabras, se aprecia sin que del video podamos apreciar qué es lo que hayan argumentado. Hechos que se encuentran narrados en el informe policial homologados en las circunstancias que pudimos apreciar del video. De ahí deriva que el arma, es muy importante recalcar esto, que el arma en el cual en un primer momento da origen a la persecución del señor José Luis, siempre menciona el informe policial homologado que se encontraba en el piso del piloto. Obviamente en el video no se aprecia, la toma no nos favorece, por tal motivo, tal circunstancia, y con el informe policial homologado, así como las entrevistas a los elementos captores, existe dato de prueba razonable de la existencia de la misma. Ahora bien, en lo referente a lo que menciona la defensa, en el que en ningún momento se embala, en ningún momento se aprecia la extracción, embalamiento de algún indicio, esa no es razón suficiente para señalar que se encontraba contaminada la escena, los indicios. Tan es así que el artículo 228 señala en su segundo párrafo que cuando durante el procedimiento de cadena de custodia los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito se alteren, no perderán su valor probatorio, a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de tal forma que hayan perdido su eficacia para acreditar el hecho o circunstancias que se trate. Circunstancia que no acontece en el presente asunto. Inclusive, tanto en el informe policial homologado como en sus anexos, así como las cadenas de custodia generadas, se aprecia que los elementos captores señalan en el rubro específico que están priorizando la recolección de dichos indicios. Máxima a ello que también en el informe policial homologado se hace referencia a que por las circunstancias del lugar son trasladados a la Agencia de Investigación Criminal para extraer los indicios que en ese entonces los policías federales ministeriales señalaron como indicios 3 y 4, referentes al narcótico que les fue asegurado a los imputados y que se encontraba debajo de los tapetes de los vehículos asegurados Kia marca blanco y Juke color gris. Referente al señalado que el señor Luis Alberto en ningún momento se encontraba en el coche, de igual forma así se expresó en el informe policial homologado, nunca se dice que está en el interior del vehículo, se dice que
iba hacia el vehículo y quería, o sea, pretendía abordarlo. Situación que vimos a todas luces, además de que dicha persona, si no tuviera nada que ver ahí, no hubiera permitido, o no tendría las llaves de los vehículos. Situación que no se hubiera podido abrir o corroborar el contenido del interior del vehículo si esta persona no tendría las llaves de dicho vehículo. Además, tampoco se hubiera opuesto a su arresto. Misma situación que se señala en el informe del uso de la fuerza, en el cual el elemento captor que detiene precisamente al señor Luis Alberto hace mención a lo mismo y señala brevemente cómo fueron los hechos, en el que menciona que haciendo caso omiso de las indicaciones e intentando abordar a un vehículo, por lo cual procedía a efectuar el control físico de movimientos tomando de las extremidades y llevándolo hacia el piso a efecto de revisar que no tuviese ningún tipo de arma entre sus ropas, situación que pudimos igualmente corroborar en el video que analizamos. Por lo que hace mención que ambos vehículos se encuentran cerrados, pudimos apreciar también del video que el vehículo Kia era manipulado por el señor José Luis y que este se encontraba abierto. Tan es así que uno de los agentes aprensores, sin llave alguna, al momento de que se emprende la huida, puede abrir el vehículo y el señor Luis Alberto, con las llaves, los agentes captores pueden abrir el mismo vehículo que pretendía tripular. Ahora bien, en cuestión del señor José Luis, que presenta lesiones que no corresponden a una caída, también, así como en la entrevista de los agentes captores e informe policial homologado, narran la forma en que persiguen al señor José Luis, en el que mencionan que le cierran el paso con un vehículo automotor, en el cual cae en una de las jardineras que se encontraban en el lugar. Esto se contrapone a lo señalado en el dictamen de mecánica de hechos aportado por la defensa, signado por Salvador, que en ese dictamen dicho perito en ningún momento expresa o le es dado a conocer cómo ocurrieron los hechos. De todo el contenido del dictamen, en ningún momento el señor José Luis le dice que fue con motivo de que lo atropellaron. Y en sus conclusiones, de la nada dice que las lesiones corresponden a que fue atropellado el día 16 de julio de 2018. Circunstancias que no están sustentadas en ningún momento, o digo, en ninguna parte del contenido de su dictamen. Por lo cual demeritan su valor y contenido del dictamen. Ahora bien, por lo que hace referencia al desahogo del medio de prueba del perito Israel Monroy Salazar, el mismo no se le tiene que tomar la validez, toda vez que en ningún momento
señala la fecha en la cual se constituye a efecto de recabar el video que fue presentado ante nosotros. Ni menciona el lugar, solamente dice que fueron 2 personas que son los dueños del local comercial, pero nada más dice su nombre de pila, sin ni siquiera mencionar qué persona de estas le aportó el video, que si su aportación fue voluntaria o no. Motivo por el cual se duda que dicho video haya tenido el consentimiento expreso de su emisor. Situación que también robustece en el sentido de que nos hace referencia que en un primer momento solamente recabó un solo video y que en posteriormente, por indicaciones de la defensa, regresó igual con la persona propietaria de los videos, recabó un segundo video. Motivo por el cual debe de restar valor a lo manifestado por dicho perito. Es por ello, su señoría, que esta Fiscalía reitera se vincula a proceso al señor José Luis y al señor Luis Alberto por los delitos ya señalados con anterioridad. ¿Alguna otra manifestación antes de que emita yo la resolución correspondiente? Sí, claro. Gracias. Manifestar antes de que resuelva lo relativo a su situación jurídica. Señor. Pues nada más recalcando nuevamente, pues no sé por qué crean más en la policía, en unos simples, no sé, yo no soy licenciado, en unas simples palabras a unos hechos que están aquí vigentes. Como dice él, o sea, yo no soy quien para decir, ¿sabes qué? Esta es mi verdad, esta es la tuya, pero en la audiencia pasada, todo lo que dijeron el Ministerio Público, pues nada está sustentado. Como yo lo dije, hay videos, la persona esta que nos autorizó, es ahí estaban los carros, estaban mis carros, que es el Camry azul en el que yo llegué, y el gris es el Altima de mi hijo. Esos son mis 2 carros. Y oyendo todo esto, pues también es lógica, ¿no? Si están reportando 2 carros, pues me llevo 2 carros, que son los que dicen que traen no sé qué cosa. ¿Para qué me llevo el Camry y para qué me llevo el Altima? Y ante los hechos, pues, valen más que 1000 palabras. Gracias, señoría. Bien, con fundamento en lo que establecen los artículos 19 de la Constitución Federal en la parte conducente y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me pronuncio en relación con la solicitud formulada por el agente del Ministerio Público de la Federación relativa a que se dicte auto de vinculación a proceso contra José Luis y Luis Alberto por su probable intervención en la comisión del hecho con apariencia de delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de los estupefacientes denominados cocaína, clorhidrato de metanfetamina y cannabis sativa L. Esto respecto de ambos, y en cuanto a José Luis también por la aportación de un arma de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas del país.
De los preceptos que invocados se desprenden los requisitos de carácter procesal o formal que se requieren para emitir dicha determinación, así como los de fondo. Los primeros ya colmados en el caso particular relativos a que el fiscal formule imputación contra las personas de que se trate. En su oportunidad, en la audiencia anterior, se llevó a cabo dicho acto. El agente del Ministerio Público mencionó a las personas detenidas los hechos que se investigan, señalando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que consideran se cometieron, la clasificación jurídica preliminar de estos hechos, que es la que ya precisé, su probable forma de intervención en ellos, que según indicó es como autores materiales o directos, y el nombre de las personas que los acusan, que son los diversos elementos policíacos que participaron en su detención. Segundo requisito de fondo o procesal es que se haya dado oportunidad al imputado de rendir su declaración en relación con tales hechos, lo cual también se cumplió, inclusive José Luis y Luis Alberto ejercieron ese derecho, asesorados por su defensor. Ambos decidieron emitir su declaración en la audiencia pasada. Por lo tanto, insisto, estos están colmados. En cuanto a los requisitos de fondo, se requiere que de los antecedentes de la investigación se desprendan datos de prueba que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que es probable que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El propio numeral del Código Procesal establece que ello se trata de indicios razonables y el último requisito de fondo es que no esté acreditada a favor del imputado alguna causa excluyente del delito o bien alguna que extinga la acción penal. Bien, conforme a lo narrado por el agente del Ministerio Público, esto es, a los hechos en materia de imputación, cabe destacar que estos se desprenden del informe policial homologado que elaboraron los elementos aprehensores en su oportunidad. Básicamente, estos hechos los hicieron consistir en lo siguiente. Hacen referencia a los agentes policíacos que el día 16 de julio del año en curso reciben una denuncia anónima sobre que en la colonia Zona Urbana Ejidal, Santa María Aztahuacán, de la delegación Iztapalapa, concretamente en las esquinas que forman las calles 5 de Mayo con Herminio Chavarría, se reúne ahí un grupo de personas que generalmente están armadas, que amenazan a los colonos, que inclusive llevan a cabo actos relacionados con drogas y con armas y que, según mencionaron, echan balazos. También en esa denuncia anónima, de acuerdo al informe suscrito por los aprehensores, el denunciante hace referencia a características de diversos vehículos que tripula este grupo de personas, entre ellos una camioneta Kia y un vehículo Nissan gris tipo Juke. Entonces, es la razón por la cual estos elementos policíacos se trasladan al lugar donde dicen que arriban a las 17 horas con 43 minutos. Refieren que ven diversos vehículos y dos corresponden con las características de los referidos en la denuncia anónima, específicamente estos últimos, el Kia y el otro Nissan gris, que están estacionados sobre la calle y que en relación con la camioneta Kia hay una persona del sexo masculino, lo describen, que resultó ser José Luis, del lado del piloto con la puerta abierta, y que en el otro vehículo se encuentra una diversa persona del sexo masculino también, que resultó ser Luis Alberto. Bien, en relación con el primero, refieren que el policía de nombre César ve en el piso de esa camioneta, a simple vista, un arma larga. Por lo tanto, se dirige a quien está ahí cerca del vehículo, que resultó ser José Luis, pero él cuando se dirige a él para cuestionarlo, él corre, se lleva a cabo la persecución y finalmente sostienen que le dan alcance en virtud de que él tropieza, se cae
tropieza con una jardinera y se cae y se lastima en los pies, por lo tanto le dan auxilio. Lo cuestionan sobre el arma, él acepta que es suya y él mismo les dice que también hay clavo con varios paquetes. Por lo tanto, es que una vez detenido, regresan al lugar donde se encontraban los vehículos en cuestión, donde antes se encontraba José Luis y también Luis Alberto. Ahí, según sostienen, llevan a cabo una inspección a este vehículo Kia y refieren el hallazgo de diversas sustancias, específicamente 24 envoltorios con polvo blanco, esto en la guantera, 2 bolsas con sustancia cristalina y otras bolsas conteniendo hierba seca. Y debajo del asiento o de los asientos encuentran diversos paquetes con polvo blanco. Después especifican que son 50, si mal no recuerdo. Bien, esto es en cuanto a José Luis. Respecto a Luis Alberto, dicen que a las 17 horas con 45 minutos, otros elementos policíacos se dirigen a él. Él intenta subir al vehículo ya referido y menciona que la persona que corrió es su papá y que la razón por la cual lo hizo es que en sus vehículos ambos traían clavo, razón por la cual los agentes aprensores revisan el vehículo y efectivamente bajo los tapetes de los asientos delanteros localizan diversos paquetes con polvo blanco con característica de cocaína. Luego refieren que son 60 paquetes. Y llevan a cabo ahí a las 18 horas aproximadamente el embalaje de indicios, y también evidentemente en el vehículo, en el Kia, cuando regresan, una vez que detienen a José Luis, localizan efectivamente el arma que ya había visto el policía César en el piso de la misma. Regresan después de la detención, llevan a cabo el embalaje de los indicios y ya se trasladan a la Cruz Roja de la delegación Miguel Hidalgo por las lesiones que presentaba el señor José Luis con motivo de su caída para que reciba atención médica. Estos son los hechos en materia de la imputación y, como indiqué, derivan del informe que elaboran los elementos policíacos que participaron en la detención. También, como mencioné en la audiencia anterior, a efecto de calificar de legal la detención de los señores aquí presentes, evidentemente el dato de prueba con el que contaba era dicho informe policial homologado. Y de acuerdo a la narración que en el mismo se hace de los hechos que suscitaron la detención, se advierte que existía una sospecha razonada, objetiva, de la comisión de un hecho con apariencia de delito. Hice referencia a 2 tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las cuales me apoyé para emitir tal determinación de estimar legal su detención, que hablan de estos aspectos, del control provisional preventivo y las características de niveles de contacto que se suscitan entre una persona que es detenida y los elementos policíacos que participan en dicho acto. Básicamente, que este control provisional preventivo en grado superior debe derivar precisamente de una sospecha razonada objetiva de la comisión de un delito, que puede derivar de un señalamiento que haga la víctima, un testigo, que refiera las características de la persona que probablemente cometió el ilícito, el lugar donde se encuentra, objetos que trae consigo y demás, que luego lo constatan los agentes policíacos al acercarse a esta persona. Puede derivar inclusive de la misma conducta que asume el luego detenido cuando es interceptado o es cuestionado por los agentes policíacos, es decir, que puede asumir una conducta evasiva, es decir, que trate de darse a la fuga sin mayor razón, o bien una conducta que implique un enfrentar a los elementos policíacos. Esa es una sospecha razonada objetiva que permite cuestionar a la persona, que permite inspeccionar a la misma persona, sus pertenencias e inclusive el vehículo que tripule. Estas tesis
son del rubro control provisional preventivo, parámetros a seguir por los elementos de la policía para que aquel tenga validez con posterioridad a la detención en flagrancia. Y la otra es derecho humano a la libertad personal, características de los niveles de contacto entre una autoridad que ejerce facultades de seguridad pública y una tercera persona. Bien. También indiqué que precisamente conforme a las circunstancias que se narran en el informe policial homologado en cuanto a la forma en que se desarrollaron los hechos que concluyeron con la detención de los señores y el hallazgo tanto de un artefacto bélico como de las diversas sustancias que luego se estableció de acuerdo a los dictámenes periciales que se practicaron sobre ellos, que se trataba de las que ya indiqué, de los estupefacientes que ya mencioné. Todo ello justificaba la legalidad de dicha detención. Todo ello, la denuncia anónima, que por sí mismo indiqué también, no es suficiente. En el caso, aportaba datos que facultaba a los elementos policíacos a dirigirse hacia los señores José Luis y Luis Alberto para cuestionarlos y luego revisarlos. No solamente el lugar, porque la denuncia anónima fue, de acuerdo a lo que dicen los policías, fue muy precisa en cuanto al lugar donde este grupo de personas se reunía y cometía diversos actos ilícitos, entre ellos portar arma y drogas, sino también características de vehículos que, según lo indican, cuando se constituyen en ese lugar, advierten que dos coinciden con dichas características. Y tercero, la existencia de un hecho con apariencia de delito en flagrancia, esto respecto al señor José Luis, porque de acuerdo a uno de los elementos policíacos, a simple vista al acercarse, vio que en el piso del arma, en la cual estaba él parado a un lado, en el lado del piloto, se encontraba un arma larga, un arma de fuego. Eso justificaba entonces esa revisión y posterior detención. Y en cuanto a Luis Alberto, lo que él mismo menciona de que la persona que corrió era su padre y que lo hizo porque traían clavo, y les indica dónde en el vehículo en el que él se encontraba también a un lado y al cual trató de subirse, se localizaban dichas sustancias. Bien. Pero frente a esto se recabaron las declaraciones de los propios imputados, ejerciendo el derecho que les corresponde de contestar la imputación formulada por los agentes del Ministerio Público. Básicamente, José Luis acepta que fue detenido en el lugar que mencionan los elementos policíacos y en la fecha también. No precisó la hora exacta, pero dice que la mecánica de dicha detención fue en esencia en que llegan los policías, no se identifican, traen armas largas y que precisamente que tampoco traían uniforme, entonces su instinto fue correr porque pensó que iba a ser víctima de un secuestro. Es perseguido por un automóvil Jetta, de que trae uno de los elementos policíacos, y lo arrolló, que esto fue la razón por la cual tuvo que ser sometido a una operación, que luego lo suben a ese vehículo y lo trasladan precisamente a la Cruz Roja. Un aspecto que destacó también es que nunca regresan al lugar donde inicialmente arribaron los elementos policíacos, sino que se fueron directamente a la Cruz Roja. Y luego lo sacan de ahí, los propios elementos del hospital, de la Cruz Roja, lo trasladan a un hospital, y de ahí los propios elementos de la policía lo sacan de ahí y lo llevan a la agencia del Ministerio Público. En cuanto a Luis Alberto, refiere que aproximadamente a las 16 horas con 45 minutos del 16 de julio de este año se encontraba
en el lugar ya referido, en un taller mecánico, esperando a su papá, que ve cuando llegan 2 camionetas tipo Suburban y le indican que se baje al piso, que están armadas estas personas y lo someten. Que luego lo suben a la camioneta cuestionándolo sobre la camioneta Yup, que cómo se abría, lo amenazan y luego lo llevan a una agencia del Ministerio Público. Un aspecto también importante que refiere Luis Alberto, además de lo ya mencionado, es que el taller precitado tiene cámaras y se aprecia cuando los agentes policíacos proceden a su detención. Para confirmar estos hechos, la defensa ofreció diversos datos de prueba y medios de prueba. Como dato de prueba, hizo referencia de manera particular a un dictamen médico relativo a la mecánica de hechos, a cargo del doctor Salvador Miguel Martínez, y destacó básicamente que llevó a cabo la exploración física en relación con José Luis, mencionó la metodología empleada y la mecánica de los hechos. Hizo referencia a las lesiones que presentaba esta persona en codo izquierdo, en mano derecha, fractura, que traía también una bota de yeso, y concluyó que con base a las lesiones advertidas no eran compatibles, eran compatibles con un atropello. Inclusive hizo referencia a otra lesión en el codo izquierdo que evidenciaba un arrastre, según lo indicó. Concretamente, que estas lesiones derivadas de un mecanismo de atropello derivaban o eran provocadas por un vehículo automotor. Y en cuanto al diverso dictamen admitido y desahogado como medio de prueba en esta misma audiencia, fue la declaración del perito Israel Monroy Salazar, especialista en materia de criminalística. Este perito refirió los estudios con los que cuenta, la experiencia también, mencionó aproximadamente los dictámenes que ha elaborado en esta materia. E indicó básicamente que practicó precisamente un peritaje a petición de la defensa en materia de criminalística de campo. Concretamente, básicamente mencionó que se constituyó en el lugar el objeto de dicho dictamen, específicamente que ocurrió al taller mecánico, que se encontraba ahí, que había cámaras de videograbación y que se entrevista con quienes les dijeron eran los encargados de dicho taller, de nombres Israel y Gustavo, que pide autorización para sustraer los videos. Ello lo hizo a través de una memoria USB. Que se establece ahí en esa videograbación la fecha, que es 16 de julio de este año, y la hora 16 horas con 44 minutos. Que realizó la revisión de los archivos, una vez que los extrajo en los términos ya mencionados, y que con motivo de ello, en un principio, como lo refirió la defensa, elaboró un peritaje nada más por la premura, luego le pidió una ampliación o uno adicional. Esto respecto de cámara 5 y cámara 6. Hizo mención en esencia a lo que advirtió de estos videos y específicamente de estas cámaras, y posteriormente reconoció
En esta audiencia, los discos que le fueron mostrados, donde se contenían los videos en mención, refirió porque las razones por las cuales los reconocía. Y en cuanto al disco 5, conforme a las imágenes que se proyectaron en esta misma sala de audiencia, mencionó la presencia del vehículo blanco con la puerta abierta, que está una persona ahí que cierra la puerta, que camina sobre la calle 5 de Mayo, y hay otro vehículo del que desciende una persona con un arma corta, mientras en la acera está una diversa persona. Refiere que la persona del traje se acerca y ya no se ve la persona que estaba a un lado de la puerta, y regresa y él mismo abre la puerta del vehículo sin utilizar guantes. Entra a dicho vehículo y se advierten maniobras de búsqueda en el tablero. Mientras el otro sujeto que iba caminando por la acera es tirado al suelo cerca del vehículo gris. A pregunta realizada por el defensor y de acuerdo a las imágenes que se proyectaron en uno de los videos, en el disco 5, destacó que no se apreció en ningún momento que los elementos policíacos llevaran a cabo algún embalaje. En cuanto al disco 6, destacó la presencia de un sujeto de playera blanca, pantalón oscuro y tenis blancos cerca de un vehículo gris, momento en el que llega la camioneta blanca, se incorpora a la vialidad y luego descienden dos personas, una se dirige al vehículo ya referido y el segundo a este sujeto que caminaba por la vía pública cerca de un vehículo Nissan gris. Que el vehículo que se encontraba cerca de la camioneta Kia sale y se pierde la imagen, que luego llegan más personas armadas y que después de que tiran al primero al piso, abordan los vehículos y se retiran llevándose a esta persona también. En cuanto a la hora, fue cuestionado por el agente del Ministerio Público de que si el horario que aparece en los videos en cuestión podría ser un horario de verano. En principio dijo que el sistema ya tiene grabada la hora, pero posteriormente refirió que sí correspondía a horario de verano. Bien, valorando estos datos y medios de prueba en forma libre y lógica, determino que de acuerdo a considerarlos de manera individual, particularmente tanto el informe policial homologado como las declaraciones recibidas a cargo de los imputados y el dato y medio de prueba ya referidos, permiten establecer que, contrariamente a lo aseverado por los elementos policíacos, la detención de los señores José Luis y Luis Alberto no se verificó en las circunstancias que precisaron en dicho documento. Las declaraciones que de manera espontánea emitieron ante esta juzgadora en su oportunidad, básicamente tienen apoyo en la declaración que rindió en esta audiencia el perito en materia criminalística admitido a la defensa. Como ya indiqué, es especialista en la materia, no fue cuestionada ni desvirtuada su capacidad, su experiencia en esta materia o los estudios que dijo tenía, y además no es solamente su manifestación aislada, como pudimos advertir. Lo que él manifestó en relación a los hechos tuvo apoyo en los videos que él recabó en un taller mecánico que se encontraba en el lugar donde fueron detenidos los señores
y de manera destacada hizo referencia a diversas imágenes que todos pudimos advertir, donde en principio se van desvirtuando algunas afirmaciones que realizaron los agentes policíacos en cuanto a la detención. Básicamente, las siguientes. Primero, los elementos policíacos dicen que arribaron ahí, que advierten a un lado de la camioneta Kia blanca al señor José Luis, que estaba a un lado con la puerta abierta, y que el policía César advierte a simple vista un arma de fuego larga, nada más dice así. En las imágenes que se proyectaron aquí, y de acuerdo también a lo que refirió el especialista en la materia, lo que se aprecia es que efectivamente esta persona se encontraba a un costado de dicho vehículo con la puerta abierta, pero que llega esta camioneta blanca, que desciende una persona con traje, no con uniforme, y que trae un arma y directamente le apunta a esta persona, que resultó ser el señor José Luis. Es decir, no se aprecia que previo a este acto haya habido algún momento en el que se haya acercado y haya observado, haya tenido posibilidad de observar el interior de esa camioneta, particularmente el piso donde dice se encontró el arma de fuego larga, sino que se advierte claramente que se estaciona la camioneta, bueno, ni siquiera se estaciona bien, llega y se acerca a dicho vehículo, inmediatamente baja esta persona con un traje, y el único acto que se observa es que directamente apunta al señor José Luis, quien emprende la huida. Entonces, ¿cómo pudo este agente policíaco advertir a simple vista la existencia de un arma de fuego larga si los hechos claramente advertimos cómo se suscitaron en los términos referidos por el propio perito y corroborados con las imágenes que todos pudimos apreciar? Entonces, con esto se desvirtúa esta afirmación que hacen los agentes policíacos, concretamente el policía de nombre César, en cuanto que él se percató a simple vista de la existencia de dicho artefacto. Aunado a que también, como lo refiere la defensa y como lo pudimos apreciar y lo refirió este perito, este especialista, se advierte que luego esta persona regresa a esa camioneta, la abre, entra a la misma y se advierte que está buscando algo, pero nunca que haya tomado el arma. Si estaba en el piso, en el asiento del piloto, y si era un arma larga, evidentemente primero le iba a estorbar. Mínimo tenía que levantarla y colocarla en otro lugar. Eso es un hecho lógico. Y no se advierte en ningún momento que haya levantado esa arma, que seguramente le estorbaba al momento de subir, y la haya colocado mínimo en el lado del copiloto. No se advierte y tendría que advertirse. No era cualquier arma. Esto desvirtúa su afirmación del hallazgo del arma en esos términos. Por lo tanto, se resta credibilidad a esas manifestaciones que hacen los agentes policíacos, específicamente en cuanto a este hecho. Respecto a que se realizó una persecución material e ininterrumpida en relación con el señor José Luis, quien emprende la huida cuando lo advierte la presencia de estos agentes policíacos, si bien no puedo decir que esté descartado ello, porque como el propio perito lo refirió y como lo pudimos advertir, ya luego no se aprecia por la ubicación de las cámaras cómo se realiza la persecución y detención del señor José Luis. Esto es, él dice que en realidad no se cayó, como lo señalan los agentes policíacos, sino que fue atropellado. Y si bien este hecho no está plenamente justificado, sí existe una presunción fundada en ese sentido, que consiste en el dato de prueba relativo al dictamen médico ya referido, en el que llevó a cabo el examen del señor José Luis y destacó como conclusión
que en realidad esas lesiones no derivan de una caída, sino de un atropellamiento. Insisto, no es un hecho plenamente demostrado, pero sí genera un indicio en cuanto a lo que él declaró respecto a la forma en que realmente se verificó su detención. Pero además, también presta mayor credibilidad a su dicho lo referente a que efectivamente lo que, si bien no se aprecia en el video la persecución y detención del señor José Luis, también es cierto que lo que se advierte es que esta persona que fue quien le apunta con un arma de fuego, regresa al lugar de los hechos y posteriormente de que detienen al señor Luis Alberto, se retiran todos los vehículos. En ningún momento se aprecia que regresen con el señor José Luis a ese lugar, menos que hayan llevado a cabo una inspección minuciosa, como lo destacan en el propio informe. Dicen, regresamos, vemos el arma, la aseguramos, y como él también nos dice que traían clavo, concretamente debajo de los asientos, empiezan a destacar el compartimiento y todos los paquetes que, según ellos, detectaron en el lugar de los hechos. Claramente lo refirieron así. Inclusive, la defensa pidió como aclaración que precisara la gente del Ministerio Público dónde dicen los elementos policíacos que encontraron los 50 paquetes con polvo blanco en la camioneta Kia y en el otro vehículo los 60 paquetes. Y el agente del Ministerio Público, con base al contenido del propio informe, categóricamente dijo que ahí se estableció que el hallazgo de tales sustancias se verificó en el lugar de los hechos, lo cual es absurdo, porque evidentemente cuando ingresa esta persona del traje armado a esta camioneta y luego abordan el otro vehículo, nada más lo hacen para retirarse. En realidad no se advierte en ningún momento que se dediquen a inspeccionar los vehículos, y menos aún que extrajeran de ahí algunos paquetes como lo señalan. Por lo tanto, también estos indicios restan credibilidad a su dicho en este sentido. Resultando, por tanto, irrelevante si estos hechos se verificaron en la hora que mencionan los agentes policíacos o una hora antes, como se pretende. La cuestión es que de las imágenes proyectadas y de la declaración recibida a cargo del perito en materia criminalística se puede evidenciar la mecánica real en que se suscitaron los hechos en cuestión. Por lo tanto, ello evidencia que se trató de una detención arbitraria, que no existió justificación para proceder a la detención básicamente del señor Luis Alberto. Y en cuanto a José Luis, insisto, aunque en las imágenes no se advierte si existió esa persecución material e ininterrumpida, lo que sí se puede descartar es que hayan advertido, o cuando menos un policía, César, haya advertido el hallazgo en ese vehículo, en el que estaba parado a un lado, del arma de fuego que refiere, arma larga. Lo cual justificaría, como lo indiqué en su momento, cuando califiqué de legal su detención, justificaría ese acercamiento, ese cuestionamiento, esa inspección que dicen practicaron sobre dicho vehículo y, claro, el asegurar esta arma y poder revisar, llevar a cabo una revisión más minuciosa sobre el vehículo. Se justificaría si los hechos se hubiesen desarrollado en la forma que narraron los agentes policíacos en el informe. Pero como ya está desvirtuado lo anterior, entonces evidentemente no existía una justificación para llevar a cabo esa inspección, que como indiqué además no se advierte que se haya realizado ahí, y la posterior detención de Luis Alberto,
y por lo tanto, insisto, se trata de una detención evidentemente de carácter arbitraria, lo que genera, como lo solicita el defensor, la ilicitud de este dato de prueba y de los que deriven de manera directa del mismo. Por lo tanto, es irrelevante los diversos datos de prueba que se invocaron por el agente del Ministerio Público. Básicamente la inspección que se llevó a cabo sobre el artefacto bélico y las sustancias ya mencionadas, los dictámenes en materia de química que se practicaron sobre estas últimas y que concluyeron que se trataba tanto clorhidrato de cocaína, cocaína, clorhidrato de metanfetamina y cannabis sativa L, así como el pesaje que se llevó a cabo respecto a estas sustancias, que fue el que narró la Fiscalía en la audiencia anterior. El dictamen en materia de balística, realizado sobre el arma de fuego asegurada, en el que se describen sus características y con base en ello se establece que se trata de un arma de las que están destinadas a ser usadas exclusivamente por las Fuerzas Armadas del país. Porque pues, evidentemente estos datos de prueba pueden evidenciar la existencia de estos objetos, características también, pero en cuanto al hecho, al desvirtuarse la posesión por parte de los imputados, tanto de las sustancias en cuestión como del arma, por la ilicitud del informe policial homologado en donde se describen estos, en virtud de que esa detención no está apegada ni a la Constitución ni al Código Nacional a ser, insisto, arbitraria, evidentemente estos datos de prueba por sí mismos no pueden justificar ese hecho con apariencia de delito. Lo mismo lo relativo a la justificación que pretendieron dar los agentes policíacos para la detención de Luis Alberto, que refieren que él intenta subir al vehículo en Nissan gris y que al dirigirse a él e entrevistarlo manifiesta que la persona que corrió es su papá y que el motivo de ello obedeció a que traían clavo en tales vehículos y que luego él les muestra o permite una inspección en tal vehículo. Es evidentemente que no fue así, porque si bien las imágenes que observamos no tienen audio, no podemos establecer con certeza qué comunicación existió entre él y los elementos policíacos aprensores. Lo cierto es que, como lo refirió el perito en materia criminalística del video, se aprecia que él va caminando en la vía pública cerca de un vehículo. No se advierte propiamente que exista un diálogo como tal entre él y el elemento policíaco que inicialmente se dirige con él, sino que lo que se aprecia es que inmediatamente llegan con arma de fuego también, lo someten, lo colocan en el piso y luego se aprecia la presencia de más personas del sexo masculino también armadas y lo mantienen ahí para luego obligarlo a subir a un vehículo y retirarse de ahí. Entonces, simplemente además por lo rápido que suceden los hechos, es ilógico que haya podido haber esta conversación o esta entrevista que relatan los agentes policíacos en los términos que he referido. Tampoco se aprecia que en algún momento lleven a cabo ni siquiera una inspección superficial sobre dicho vehículo. Lo que se advierte es que inmediatamente se suben a diversos vehículos, entre ellos el ya referido, y salen de ese lugar. Evidentemente, menos aún se aprecia que se ha realizado ahí un embalaje respecto a los
objetos que dicen haber encontrado en el vehículo en el que señalan también pretendió subir el señor Luis Alberto. Por lo tanto, en sí, básicamente el informe policial homologado no arroja indicios razonables de la existencia de un hecho que la ley señala como delito y menos aún de la probabilidad de que los imputados participaron en su detención por las razones ya referidas. Muchos aspectos esenciales de dicho informe, que son los que ya destaqué, lejos de encontrar apoyo en algún dato de prueba en un antecedente de investigación, están desvirtuados, no solamente por las declaraciones realizadas por los detenidos, por los imputados, sino con el dato de prueba que he mencionado, que emite el médico, donde establece la imposibilidad de que esas lesiones deriven de una caída y más bien considera que se generaron por un mecanismo de atropellamiento con un vehículo de motor y la declaración recabada a cargo del perito en materia criminalística ofrecido por la defensa. Por lo tanto, es irrelevante lo manifestado por la defensa en el sentido de que el acto de molestia respecto de los señores José Luis y Luis Alberto estaba justificado en la existencia de una denuncia anónima presentada el mismo día, donde se describen características cuando menos de 2 vehículos que coinciden con los asegurados, porque, como indiqué, lo que es cierto es que la denuncia anónima, aunque por sí misma no tiene valor probatorio, sí justifica el inicio de una investigación, máxime cuando se aportan datos bastante relacionados con ello. Pero la actuación posterior de los elementos policíacos, de que al arribar al lugar no había algún indicio de la comisión de un delito, no entrevistan a los luego detenidos, no se justifica una sospecha razonada objetiva, ni siquiera hay ese cuestionamiento que primero deben hacer a las personas para luego pasar a la diversa etapa que es la inspección, ya sea en sus personas, en sus pertenencias, en sus vehículos, y concluir con la detención al advertir la existencia de un hecho con apariencia de delito. Insisto, evidentemente genera arbitrariedad de la detención. Y el hecho de que en el video se advierte que efectivamente José Luis estaba a un lado del vehículo blanco con la puerta abierta, no tiene ninguna justificación en la forma en que se realiza su detención. El hecho de que se encontraran ahí, el hecho de que efectivamente estuviera a un lado del vehículo, el hecho de que si estuviera con la puerta abierta, no justifica esa detención, porque, como indiqué, los elementos policíacos pretendieron sustentar ello, es decir, la inspección y detención del señor José Luis, en la existencia del arma que a simple vista se veía, lo cual, como ya indiqué, era imposible porque el elemento policíaco desciende de un vehículo, inmediatamente le apunta, entonces es imposible que haya podido observar el interior de tal vehículo. Además, como también ya referí, cuando ya sube a él, no se aprecia ninguna maniobra de que tome el arma larga que dice encontró en ese lugar. También desestimo las manifestaciones que hace la Fiscalía en cuanto al perito en materia criminalística, en cuanto a lo que declara, que pretende que se le reste valor porque no señaló la fecha en que recaba el videos.
lo cual no es cierto, sí precisó cuándo lo recabó, ni el lugar, fue muy específico del lugar en el que se constituyó, en el taller ubicado en las calles que mencionó, que coinciden con el lugar de la detención, ni quién le aportó el video. Y si esta aportación fue voluntaria, expresamente, si bien no mencionó los apellidos de las personas que le proporcionaron este video, sí dijo los nombres y que les indicaron eran los encargados de ese lugar y que además les pide autorización para recabar esos videos y se la otorgan. Bien, es por esas razones que, insisto, no está acreditado el requisito de fondo establecido en el artículo 19 de la Constitución Federal, en su parte relativa, y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de los antecedentes que derivan de la carpeta de investigación. Si bien se advierten datos de prueba, estos no son suficientes para poder establecer la probable comisión de hechos con apariencia de delito, que son los que atribuyen a los señores José Luis y Luis Alberto. No se advierten indicios razonables, sino que básicamente lo manifestado en el informe en cuanto a la forma en que ocurre la detención y el hallazgo de los objetos asegurados, concretamente el arma de fuego y los estupefacientes que se detallan, se realizó violando los derechos fundamentales de los aquí presentes. Evidentemente, ello no permite establecer la existencia de ese hecho si nos apoyamos en este tipo de datos de prueba que se recabaron violando tales derechos. Por lo tanto, indico, este informe es ilícito, así como los datos de prueba que deriven de manera directa del mismo. En consecuencia, es innecesario analizar los demás datos de prueba y los demás argumentos invocados por las partes, básicamente lo relacionado con la cadena de custodia, con si se respetó la forma de embalar indicios y demás cuestiones. Esto ya es irrelevante, por lo tanto, en cuanto a ello, ya no me pronuncio. Y en virtud de ello, es que mi determinación es de no vincular a proceso a José Luis y Luis Alberto por su probable intervención en la comisión del delito ambos contra la salud, específicamente posesión con fines de comercio de las sustancias que ya he referido y que prevé el artículo 195 en relación con el 193 y 194, todos del Código Penal Federal, y respecto de José Luis también por el diverso de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, por el cual se formuló en su contra imputación. También voy a solicitar a la agente del Ministerio Público que gire las instrucciones respectivas para que se lleve a cabo una investigación de los actos que dieron lugar a la detención de los señores, específicamente en cuanto a los elementos, la intervención que tuvieron los elementos policíacos aprensores y también en relación a lo que manifiesta el señor José Luis, de que en realidad para ser detenido fue deliberadamente atropellado por los agentes policíacos que tripulaban un vehículo Jetta. Y gire también el oficio al superior jerárquico de estos agentes policíacos para comunicarle lo anterior. Señores, en virtud de esta determinación, yo resuelvo, yo ordeno su inmediata libertad. Terminando esta audiencia, ustedes se pueden retirar de aquí. Giraré el oficio correspondiente al director del reclusorio preventivo varonil sur de esta ciudad para informarle lo anterior. ¿Alguna manifestación o petición? Evidentemente, la prisión preventiva que había yo impuesto como medida cautelar queda sin efectos en virtud de esta resolución que he dictado. Gracias, señor. En principio,
Con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito copia simple y copia auténtica o certificada, tanto del acta mínima como del audio y video recabado con motivo de la presente audiencia, autorizando para que la recoja Ángel Estefano Saucedo Rodríguez, Rodolfo Michel Alemán Maldonado, José Manuel Castro Jiménez, Yafet Adrián Rodríguez Aguilar. Asimismo, señoría, con todo respeto, esperando el deber de probidad y debida diligencia del honorable representante social, con fundamento en las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 327, 328 y 329, solicito el sobreseimiento de la presente carpeta. Y atendiendo a ese deber de probidad, debida diligencia, buena fe del representante social, le solicitaría que con todo respeto la devolución del Máxima y del Toyota, vehículos propiedad de mis patrocinados. De momento, Siria, o no de momento, sino es cuánto. Ministerio Público. Solo copia del audio y video y de la versión escrita. Auténtica, perdón. Señores, ¿algo que manifestar? Sí, licenciada. No sé ahorita el licenciado dijo que si me devolvían mis documentos, digo mis vehículos, el Camry y el Altima. Solo que yo no tengo las facturas de mis carros. Los agentes fueron a catear mis casas y se llevaron todos mis documentos, además de objetos personales. No tengo cómo comprobar la propiedad de los vehículos porque fueron a invadir mis domicilios. Su señoría, escuché con atención que requirió al Ministerio Público en uso de la voz y dijo no tengo nada que agregar, al no haber debate respecto a la petición de sobreseimiento y en este nuevo sistema en el que no puede usted suplir las deficiencias del honorable representante social de la Federación, solicito con todo respeto que se decrete el sobreseimiento. ¿Es cuánto? Respecto a esta solicitud de declarar el sobreseimiento de la causa, hasta este momento yo no advierto ninguna de las hipótesis que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales y que autorice a emitir tal declaración. Yo no mencioné en ningún momento en la resolución que he pronunciado que se evidenciara con certeza la existencia de una causa excluyente del delito o alguna que extinga la acción penal. Yo mencioné las razones por las cuales dicté este auto de no vinculación a proceso, el cual, por lo tanto, al no haber declarado el sobreseimiento de la causa, no impide que el agente del Ministerio Público continúe con la investigación. Evidentemente ya no podrá tomar en consideración los datos de prueba ilícitos, pero que puede continuar investigando y en su caso solicitar formulación de imputación contra estas personas o contra otras más, está en su derecho. Si posteriormente de la investigación se advierte alguna causa, por ejemplo, que excluya el delito o alguna que determine por ejemplo, el no ejercicio de la acción penal, inclusive será el propio fiscal y atendiendo a los principios de objetividad y lealtad, quien podrá solicitar el desahogo de la audiencia para que se declare dicho sobreseimiento. Solamente pido a ambas partes que se conduzcan con probidad y de manera particular el agente del Ministerio Público. Si de la investigación que practica, insisto, excluyendo esos datos de prueba ilícitos, advierte que el hecho no se cometió en los términos referidos y que no existe, por lo tanto, una probable intervención del señor José Luis o Luis Alberto, pida la audiencia correspondiente para que se resuelva el sobreseimiento. En este momento no lo declaro por las razones ya mencionadas. En cuanto a la devolución de vehículos y demás objetos, es una cuestión que en todo caso tendrá que plantear ante el propio agente del Ministerio Público y aportar los documentos o demás datos de prueba que estimen conducentes para justificar dicha devolución. ¿De acuerdo? De acuerdo, señora. ¿Alguna otra petición? De mi parte ninguna, muchas gracias. Ninguna, sí. ¿Pidió copia audio-video? Sí, se solicitó. Ok.
Bien, entonces autoriza la expedición de copias de audio y video solicitadas por ambas partes, y respecto de la defensa también se autoriza a las personas que mencionó para que puedan recibirlas. Entonces, todos ustedes quedan notificados de lo que he resuelto en esta audiencia. Como indiqué, ahorita concluyendo la misma, ustedes se pueden retirar. Siendo las 19 horas con 5 minutos de este día, declaro concluida la audiencia.